El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. La esencia del ser humano, varón y mujer. Hoy hablamos mucho de las diferencias entre hombres y mujeres, de masculinidad y feminidad, que si el machismo, que si el feminismo, que si cualquiera puede ser lo que quiera ser, pero pareciera que somos poco hombres, poco mujeres, porque no es suficiente ser lo que eres, ser persona, ser uno mismo en relación con los otros. Hojeando en el cuaderno de pensamientos y frases célebres de hace mucho tiempo, encontré un pensamiento que se titula Ser hombre, escrito por Elías Zacarías, y sus palabras me hicieron pensar en todas las cosas que se están discutiendo y que pareciera que son reduccionismos que fracturan y dañan a los hombres en tanto hombres y a las mujeres en tanto mujeres. Esta reflexión nos hace pensar sobre las decisiones, las posturas que un hombre debe tomar, no porque le sean impuestas, sino porque son las que se forjan el carácter. Recordemos un fragmento de Elías Zacarías. Y aún hay más, hijo mío, que al volver tu mirada sobre el camino andando, no haya lodo en tus pies, ni se encuentre en tu huella una espiga, una mies o una flor pisoteada. Me parecen sobreacogedoras y a un tiempo llenas de esperanza, porque hablan del recuento de la vida, de lo que implica haber vivido tomando las decisiones correctas, pero también resultan una brújula, al tener en la mente, al empezar el camino, que lo que importa es no destruir o dañar lo que pueda quedar a nuestro paso. Da sentido en sí mismo a la vida. Hay que caminar, hay que construir, pero cuidando de no destruir al mismo tiempo. Se trata de ser, no de comportarse de una u otra manera, sino de hacer lo que es correcto, hacer en la consecución de algo. Haber actuado rectamente se compromete a no hallar lodo en tus pies, ni se encuentra en tu huella una espiga, una mies o una flor pisoteada. Y pienso en cuánto lodo y cuántas flores ya son hoy pisoteadas. Cuánto de lo masculino y de lo femenino se está arrebatando a las personas, llevándolas a rechazarse a sí mismas por ser quienes son, poniendo en situación de enfrentamiento tanto el machismo versus feminismo como la masculinidad versus la feminidad, lo que es absurdo, ya que no son nada la misma cosa. Por un lado, me viene a la mente algo lo citado por un profesor de historia, cuando todo lo sismo ha dejado claro que no son buenos, porque tienden a ser radicales y eso no funciona. Pero si además se sitúan enfrentándonos, dos postulados radicales solo generan una destrucción masiva, porque pisotea lo bello que hay en el camino para imponer sus prerrogativas. Por otro lado, la masculinidad y la feminidad podríamos pensarlas como fuerzas en equilibrio. La una da fuerza, profundidad, sentido y relevancia a la otra. No la disminuye, ni la limita, pero al considerarlas como opuestas, cuando son complementarias. Las pone a destruirse mutuamente y al mismo tiempo a autodestruirse, ya que no puede existir la una sin la otra. Mujeres que se sepan y se vivan en su feminidad, y hombres que se acepten y se comprometan con su masculinidad. No porque las voces digan que está bien y que está mal, sino porque se aman y se respetan y se reconocen a sí mismos por quienes son, y no por las actitudes que dicen que deben tener. Infofamilia. ¿Por qué vale la pena casarse? Aunque en el amor no existan garantías, el matrimonio crea un ambiente propicio para aumentar las posibilidades de felicidad. A diferencia de una relación libre o convivencia, responde de manera natural y auténtica a la invitación que nos hace el enamoramiento. Cuando dos personas se enamoran, no son llamadas a vivir cualquier tipo de unión. El amor los invita a una relación en donde se requiere y expresa una donación recíproca, un amor comprometido, exclusivo, permanente, altruista y fecundo. Eleva nuestra capacidad para amar. La diferencia entre irse a vivir juntos o casarse no es el papel,
que es un instrumento de prueba o una ceremonia que es hacer público lo que los novios viven, sino el hecho de que los que se casan realizan un nuevo acto de amor, por el cual se comprometen a amarse para siempre. Esa medida de entrega, de compromiso, de querer, genera energías, ideas, esfuerzos y actitudes que no se realizan si el planteamiento de la relación es estar juntos hasta que se acaben las ganas de estarlo o de prueba por un tiempo pasajero. El acto de casarse con esa medida de entrega, aunque no elimina las limitaciones o defectos de las personas en sí mismos, es un hecho que genera un bien para los novios y eleva las capacidades de la pareja para amar a un nivel que no se llega sin ese acto voluntario. Amantes son los que simplemente se quieren. Cónyuges son los que, además de quererse y porque se quieren con esa medida que les propone el amor, deciden comprometerse a quererse. Esa es la gran diferencia. Hay un acto de amor, de entrega total en un momento presente de todo lo que uno es y lo que puede ser. El para siempre fortalece el compromiso y el amor. El amor auténtico invita a una unión permanente y no pasajera para vivir siempre con el otro. El simple deseo de querer estar con el otro es algo meramente afectivo. Un amor muy frágil que tiene fecha de caducidad muy rápido. El casarse es un paso para decidir concretar esa unión con un claro siempre contigo. Mediante un acto concreto del presente, la boda, los enamorados se proyectan en el tiempo. La palabra comprometer significa meterse en el futuro con esa otra persona. Esa forma concreta es entregándose comprometidamente. Motiva a dar lo mejor de nosotros. Otra tendencia del enamoramiento es el altruismo, que es darle lo mejor de uno mismo al otro. Una actitud que se genera en uno mismo y que diferencia al soltero del casado. Enriquecerse con la diversidad de la persona que ha elegido para compartir la vida. Nuestro tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a su programa de radio de Cefa Supaep, Familias Caminando. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Cintia, la maestra Cristi, la licenciada Mari Carmen, un servidor, y sobre todo hoy la valiosísima presencia de nuestro querido doctor Juan Manuel Burgos, quien nos visita desde Madrid, y ahorita tenemos oportunidad de presentarlo un poco más. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Días. Voy a leer solo algunas partes de su currículum porque es muy amplio. Voy a leer algunos puntos. El doctor es profesor titular de la Universidad CEU en San Pablo, Madrid. Es presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo, presidente y fundador de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Es doctor en filosofía, profesor del Máster Familia del Instituto Juan Pablo II en Madrid y del Máster de Bioética y del Máster en Marketing Político y Comunicación Institucional de la Universidad Católica de Valencia. Tiene muchas publicaciones, solo leeré algunas. Por ejemplo, Filosofía, dice que el personalismo, autores y temas de una filosofía nueva. Antropología, una guía para el diagnóstico sobre la familia. Repensar la naturaleza humana, reconstruir la persona, cómo comprender a Carol Boutila. Y bueno, y también tiene finalmente algunos reconocimientos como miembro del comité de la revista Cuadernos de Bioética Persona de Argentina y es consultor permanente del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenido, doctor, y sobre todo el tema que nos trae el día de hoy hablar es el tema de masculinidad. Entonces, una primera pregunta en este sentido sería preguntarle ¿por qué hablar de masculinidad? Creo que hay que hablar de masculinidad porque estamos en un cierto proceso de inversión de la situación, al menos en Europa, que es donde lo conozco más. No sé si aquí está exactamente igual, eso es bueno distinguir, pero en Europa, digamos que todo el proceso feminista, que ha tenido muchos aspectos positivos, está generando una situación de péndulo y entonces ya se está produciendo, digamos, como un empoderamiento de la mujer que ya se convierte en un minus empoderamiento del hombre. Y esto está generando problemas. Entonces,
o sea, la crítica feminista a la masculinidad se ha ido convirtiendo, la crítica feminista al patriarcado, a la injusticia, en la discriminación de la mujer, se ha ido convirtiendo poco a poco en una cierta crítica al hombre. Y yo creo que con eso salimos todos perdiendo, los hombres y las mujeres, todos. Doctor, ¿hay alguna como antecedente de la palabra, digamos, masculinidad? ¿Hace cuánto se empezó a manejar o a raíz, bueno, ya nos comentó ahorita algunas circunstancias, pero a raíz de qué notamos la... Bueno, la palabra masculinidad yo la uso en el sentido simplemente no de opuesto, sino de contrapartida a la feminidad. Y como contrapartida al machismo, porque creo que lo que ocurre hoy en día es que el discurso sobre el hombre se está convirtiendo con frecuencia en un discurso negativo. O sea, es decir, hablamos del hombre y siempre hablamos de lo que hace mal, no de lo que podemos hacer bien, que algunas cosas haremos bien. Entonces, claro, esto inicialmente pues no tenía importancia, pero claro, cuando se va convirtiendo en algo sistemático, ya puede ser preocupante porque puede generar leyes, puede generar actitudes, y ahí es un poco por donde va el problema. Recuerdo un vídeo muy gracioso que lo hicieron en Estados Unidos, en el cual el que lo hacía, creo que era un actor, iba entrevistando a personas y primero les preguntaba ¿qué es lo que las mujeres hacen bien? Y entonces, cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, después decía ¿qué es lo que los hombres hacen bien? Y entonces la gente se quedaba como bloqueada diciendo, a ver, ¿qué es lo que los hombres hacen bien? Como entonces tenían que empezar a pensar, a ver qué es lo que los hombres hacían bien o qué era lo peculiar de los hombres que podían hacer bien o mejor que las mujeres. Entonces, me parece que es divertido, pero también tiene su parte un poco problemática, porque ahí significa que algo está fallando, desde mi punto de vista. ¿Y cuál sería la razón? ¿Quién tendrá que...? Bueno, se me ocurre ahora un poco la familia, ¿no? Desde chiquitos a lo mejor no enfocamos mucho, no inculcamos mucho las mamás en como esto que puede hacer bien tanto a un hombre como a una mujer, o... A ver, yo creo que puede haber un poco de diferencia entre algunos países europeos y americanos, sí, claro. Porque creo que no es exactamente la misma situación. O sea, aquí quizás sí que puede haber todavía más machismo en Europa. Entonces sí que yo, por ejemplo, a veces tengo conciencia o sensación de que pues al hombre, por ejemplo, pues de repente que está acostumbrado a mandar y a ser lo que le dirige todo y a tener la autonomía económica y a ser el que dirige, y sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales, quizás si de repente su mujer empieza a desarrollar un trabajo y empieza a ganar dinero, entonces él puede decir, ojo, que ya aquí no voy a ser yo el factotum. Ya no funciona. Claro, sí, o sobre todo que ya no controlo todo, porque claro, mi mujer puede hacer cosas por su cuenta porque tiene dinero. Entonces, ese creo que es el contexto en el que ha surgido, o sea, en el que se critica correctamente el machismo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en España, entonces eso ya ha ido evolucionando y en realidad ahora mismo, o sea, la mujer tiene igualdad de derechos total. Entonces, si tú sigues privilegiando a la mujer, entonces en el fondo se va convirtiendo en una discriminación masculina, porque si tú dices, si todos tenemos los mismos derechos y las mismas condiciones, ¿por qué privilegiar a la mujer? No sé si es muy políticamente correcto, pero yo creo que ese es un problema que se está generando. Por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención. Ahí está todo el mundo preocupadísimo porque la mujer haga carreras científicas, ¿no? Porque el porcentaje de mujeres que hacen carreras científicas es menor que el de los hombres. Bueno, hay una cosa interesante ahí que luego lo contaré, pero nadie está preocupado por introducir a hombres en carreras femeninas. Por ejemplo, yo doy clases en una facultad de psicología, el 80% de los alumnos son mujeres. Sí, a veces se ve mal, ¿no? No, o lo ven mal los de fuera, pues. No, más que nada es que, o sea, el asunto es por qué la sociedad se preocupa de que si en ciencias hay pocas mujeres, tenga que haber más mujeres, y por qué no se preocupa entonces paralelamente de que si en psicología hay pocos hombres, que haya más hombres, o sea, porque en el fondo sería lo equivalente. Entonces ahí es donde se ve un poco desde mi punto de vista ese desajuste de que el tema está focalizado todo en la mujer, pero no en el hombre, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es yo donde creo que está empezando a haber
problemas y sobre todo, o sea, eso está basado en una pretensión de igualdad total. O sea, el problema de fondo es que se busca una igualdad total entre el hombre y la mujer. O sea, aunque en realidad creo que en español las palabras significan lo mismo, quizá podemos distinguir entre igualdad e identidad. O sea, hombres y mujeres somos iguales, pero no idénticos. Sí, claro. Entonces, al final, eso se tiene que traducir en resultados concretos, y como no somos idénticos, pues puede que las mujeres no quieran hacer ciencias, pues si no quieren, pues no quieren. Pues déjalas tranquilas, no tienen por qué hacerlas. Y si prefieren hacer psicología porque tienen más capacidad, porque van a relacionarse más con las personas y van a poder ayudarlas y van a poder desarrollar esa cualidad femenina que los hombres tenemos menos, ¿no? Del contacto interpersonal, la preocupación por el otro, pues chicos, que los chicos hagan ciencias si quieren y las mujeres hagan psicología en general, partiendo de la base de la igualdad de condiciones, claro. O sea, yo, por ejemplo, tengo, o sea, por parte de mi hermana tengo 3 sobrinos, bueno, pues los 2 chicos van a hacer letras y la chica va a hacer ciencias. De hecho, quiere hacer robótica, pues parece fenomenal, ¿no? Luego, no es un sentido de exclusión, pero sí un poco que si somos distintos, pues quizás al final se tenga que notar en algo. Sí, claro. Y también actualmente yo creo que se escucha mucho hablar sobre el género, dándole un poquito más de vueltas al mismo tema. ¿Esta cuestión tiene algún impacto al hablar de masculinidad? A ver, es que en realidad yo creo que un poco dentro del género, o sea, la teoría de género, que es una cuestión compleja y que tiene aspectos positivos, o sea, desde mi punto de vista el género es interesante porque asume la dimensión cultural en la sexualidad. Y yo creo que eso es real. O sea, no nos comportamos igual como hombres o como mujeres ahora que hace 20 años o que hace 40 años. O sea, en ese sentido hay una evolución. Pero luego todo el tema del género se ha radicalizado. Y entonces es cuando se transforma. O sea, yo distingo entre teoría de género y ideología de género. La teoría de género me parece que es válida, pero la ideología de género ya es una radicalización de todas esas posiciones. Y ahí creo es donde está haciendo bastante daño, porque yo creo que en realidad los que ya promueven con esta radicalidad la ideología de género, en realidad trabajan en una disolución de la sexualidad. O sea, en el fondo no quieren una sexualidad fuerte. O sea, porque ellos están en contra de lo que se llamaría ahora el heteropatriarcado, o el que sería un poco la idea de que la sociedad hay que dividirla entre hombres y mujeres. Entonces, ellos no están a favor de eso porque consideran que la sexualidad es algo meramente construido, y al final hacia donde está derivando la ideología de género es hacia una disolución de la sexualidad. O sea, porque al final sería, bueno, en realidad no hay ni hombres, ni mujeres, ni nada, ¿no? Entonces es simplemente pues una especie de magma difuso en el cual tú elegirías lo que eres, solo que eso es contrario a la realidad. O sea, claro. Pero al final yo esto lo hice, yo creo que ya está lo dice Judith Butler ya en este libro que escribió ya hace casi 20 o 30 años, que el género en disputa, y entonces ella lo que dice es que la mejor manera de luchar contra el heteropatriarcado o contra la heterosexualidad dominante es cuestionar las identidades sexuales. Entonces el género radical está cuestionando la identidad sexual. Y ese cuestionamiento de la identidad sexual pasa por el cuestionamiento de las identidades fuertes, o sea, tanto la masculinidad como la feminidad. O sea, porque por ejemplo Judith Butler no es feminista. No es feminista porque no cree en las mujeres. O sea, las mujeres como tales no existen, es una especie de constructo social. Entonces, la ideología de género al final acaba con el feminismo, porque no cree en las mujeres. Sí, claro. Bueno, ahorita lo que comenta me hace pensar, el hablar de feminidad y masculinidad en esta disolución de la sexualidad como tal es lo más pertinente, porque se define, bueno, digamos que yo estoy tratando de entender y corríjanme si me equivoco.
sería diferente lo que es la sexualidad. Tiene como dos acepciones actualmente con las que juegan. La parte de sexualidad enfocándola solo a lo genital, y la sexualidad en cuanto a los seres sexuados que somos, hombres y mujeres, la masculinidad y la feminidad. Pero están mezclando todos estos conceptos y diluyéndolos, y es lo que genera el conflicto, principalmente. Sí, bueno, es una cuestión compleja, pero claro, para ellos la genitalidad, la sexualidad sería algo puramente genital, claro, o sea, algo biológico. De manera que si tú, si tú como persona o como hombre o como ser humano, si te sientes contrario a esa biología, o sea, tendrías que modificarlo o intentar modificarla. O sea, lo que ocurre es que que son los casos más claros de transexualidad, o sea, lo que ocurre es que eso no, o sea, en realidad, o sea, no es posible, o sea, porque más que nada porque la sexualidad, y eso lo decía muy bien Julia Marías, distinguiendo entre sexualidad y carácter sexuado, la sexualidad o el carácter sexuado es una estructura personal. O sea, es que decir, yo no soy hombre simplemente porque mi biología es masculina. Yo soy hombre porque pienso como hombre, porque me comporto como hombre, porque tengo una estructura masculina global, ¿vale? Pero dicen que 3 mujeres. Y las mujeres igual, o sea, uno es mujer no solamente porque tengas una biología femenina, sino porque piensas como mujer, tienes una afectividad femenina, tienes unos tipos, incluso lo que quieres. Julián Marías incluso decía, ¿qué es lo que hace feliz a un hombre y a una mujer? Pues son cosas diferentes. Lo que pasa es que esa desigualdad es como que no se quiere asumir, entonces lo que se hace es eliminarla. Entonces la principal manera de atacarla es ahora a través de la masculinidad, porque ha habido todo un discurso, el patriarcado, la dominación, etcétera. Entonces acabemos con la sexualidad masculina. Lo que pasa es que ahí es un poco lo que digo en un artículo que presentaré luego. O sea, lo que tenemos que ver es que hombres y mujeres estamos en la misma guerra, porque claro, si desaparece la sexualidad o el carácter masculino, desaparece la feminidad, porque al final las cosas van parejas, ¿no? Sí, claro. Si nosotros no somos hombres, no podemos tratar a las mujeres como mujeres, que creo que en principio es lo que quieren. Claro. Sí, por supuesto. Creo que todavía tenemos unos minutitos. Tú tienes un minutito. ¿Tienes tú alguna pregunta? Sí, doctor. Igual la hacemos y se la dejamos que nos la responda. De acuerdo. ¿No? Sí. Así es. Siguiendo esta misma tónica, doctor, ¿cuál sería, a su consideración, el principal desafío o desafíos en el momento de tratar reflexivamente el tema de la masculinidad en su dimensión práctica frente a estos discursos hegemónicos de dominación, igualdad, diferencia, que sabemos ya que es de profundas raíces geopolíticas culturales, ¿no? Yo creo que primero hay que desarrollar un discurso teórico, o sea, porque a veces, quizás diría, primero darse cuenta del problema, o sea, porque a veces si uno no se da cuenta del problema hay una inercia, se va acostumbrándose uno a un modo de lenguaje, a un modo de crítica, a un modo de decir, cuando hablamos de los hombres, ¿cómo caracterizamos a los hombres? Como agresivos, que es la primera idea que aparece cuando ¿qué es el hombre agresivo? Bueno, momento. Hay algunos son también mujeres. Algunos son agresivos y también hay mujeres agresivas, pero claro, o sea, los hombres no nos vamos pegando por la calle continuamente. Y si uno piensa en sus familiares, en su padre, en sus hermanos, son agresivos, o sea, están todo el rato, o sea, bueno, hay una agrediendo. Están agrediendo, o son más bien gente pacífica, razonable y que, bueno, puede tener su energía y les puede gustar jugar al fútbol, pero son agresivos. Entonces yo creo que una primera cuestión es darse cuenta del problema e ir luchando, y bueno, esa sería la primera parte, y después ya ir como gestionando y luchando contra los estereotipos que se quieren crear en la interpretación de la masculinidad. Claro, porque si no, al final esto un poco lo que ocurre es que se generan identidades masculinas débiles y eso no es bueno para nadie. O sea, lo que ocurre es que no hay que identificar identidad masculina débil con identidad
lo contrario de identidad masculina débil sería identidad masculina agresiva, pero es que eso no es, eso no es real, o sea, no... Y estos discursos operan no solo a nivel teórico de especialización, sino también dentro del núcleo, ¿no? Interior de la propia familia, la relación que se tiene, por ejemplo, con los hijos. Claro, o sea, lo que ocurre es que hay que crear un modelo de masculinidad, o sea, asertiva, pero no violenta ni agresiva, sino, es decir, como, o sea, qué es lo propio, o sea, como buscar qué es lo propio del hombre. Y eso, lo que es lo propio del hombre, bueno, pues desarrollarlo, pero con tranquilidad. O sea, y lo propio del hombre no es la agresividad. Incluso ahora en algunos casos se habla de lo del rape culture, o sea, que sería como que, vamos, que tú eres un violador potencial, ¿no? O sea, porque, claro, como tienes la fuerza y la agresividad, y entonces esto se está desarrollando. No en los extremos quizás de esta, pero sí esa visión un poco negativa de la masculinidad, que me lo comentaba ayer una chica con la que estaba hablando, que puede generar al final un problema de identidad masculina, o sea, en el sentido de decir, bueno, ¿yo qué hago? O sea, ¿cómo me comporto? ¿Cómo trato a las mujeres? ¿Qué es lo que las mujeres esperan de mí? Y entonces ahí se produce, o sea, una debilidad y una lucha entre, una pérdida de identidad masculina que yo considero que es negativa. Porque luego, por ejemplo, puede afectar a la figura del padre, claro, entre otras muchas cosas, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues si les parece, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos al programa Familias Caminando. Vida de Estudiambre presenta un espacio cultural. Situado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, se encuentra el Museo del Ferrocarril. Este museo fue creado en 1988 y desde entonces se dedica al rescate, conservación y difusión del patrimonio ferroviario mexicano. El museo cuenta con exposiciones que muestran la historia de líneas férreas, la infraestructura y la tecnología del ferrocarril y su vínculo con la industria. Visita el Museo del Ferrocarril y conoce la cultura ferroviaria a través de Puebla. Está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. Vida de Estudiambre presenta No te quedes en tu casa. Diseñado por el arquitecto mexicano Enrique Norten, se construyó el Parque de los Fuertes con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Posee senderos por los cuales se puede caminar o hacer ejercicio. Se puede atravesar el lago de la Concordia con lanchas o bien disfrutar de los espectaculares miradores sobre la ciudad, llamados La Mantarraya, que con su suelo ondulante son perfectos para patinar. El Parque de los Fuertes es el lugar perfecto para pasar un día al aire libre sin salir de Puebla. El Parque de los Fuertes, el sitio de tu interés. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Bueno, pues regresamos al programa Familias Caminando. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Juan Manuel Burgos sobre el tema de masculinidad. Ya nos dio todo como un enfoque de un poco los antecedentes, qué pasa hoy un poco con el machismo.
Y pues no sé, doctor, si le gustaría, aprovechando que este es como es un programa del tema de familia, si nos podría decir cuál es el papel de la familia en el tema de la masculinidad, del machismo, cómo aplica. Claro, es uno de los terrenos importantes en los que se desarrolla, porque ahí es donde el chico tiene que formar su identidad como hombre. Entonces, que después corre parejo con la formación de la identidad de las mujeres, porque el asunto es que, claro, las identidades de hombre y de mujer están en relación. Claro. Entonces, creo que sí, eso es bueno recordarlo para no establecer como una especie de lucha de clases, de nueva lucha de clases, que a veces es un poco lo que intenta generar el feminismo radical o la ideología de género, trasladar la antigua lucha de clases marxista a la lucha de clases entre los géneros, sí, claro. Como si hombres y mujeres estuviésemos enfrentados en guerra, como cuando realmente lo que sucede más bien es todo lo contrario. Pero el peso de la cultura es súper fuerte, entonces si a uno se lo repiten, como se dice, ¿no? Que si una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad, y esto aquí puede pasarlo. Entonces, en este sentido, creo que donde se definen las identidades principalmente es en la familia. Después ya puedes intentar modificar tu identidad, pero bueno, ya incluso con la figura del apego, ¿no? Que ya te define cómo te relacionas con tus padres, y que según dicen, pues que el apego es difícilmente modificable. Entonces me parece que la familia es el lugar ideal para que el chico tenga una referencia masculina adecuada en su padre, y de esa manera cuando él ya salga a la vida profesional, pues ya tenga su referente, y de igual manera las chicas también tengan una figura masculina adecuada de referencia. O sea, para no crear distorsiones como que entre que ser hombre tiene que ser que tengo que ir todo el rato de bravucón por la vida, de perdonavidas, de ahora voy con una chica, luego la dejo sin que me importe nada porque yo soy aquí el que decide, etcétera, ¿no? Y entonces, y evitar también que las mujeres tengan ese modelo de referencia, porque claro, a las mujeres puede gustarles en determinadas maneras este tipo de comportamiento masculino, que sin embargo al final es muy deleterio, es deleterio para el hombre y para la mujer, porque el hombre pierde su identidad, o bien genera una identidad muy negativa y no realmente masculina, sino en este caso sí sería agresiva, y la mujer puede que no tenga esa visión de decir, bueno, es que un hombre no tiene por qué ser así, o sea, hay otros modos de ser hombre, ¿no? Sí, claro. Y no pasar al extremo opuesto, que es como, porque también a veces pasa eso, que cuando un chico o una mujer tiene una referencia de hombre de este estilo, ahí sí que puede saltar esa visión negativa de la masculinidad. Y entonces generar identidades contrarias, o sea, generar identidades como de hombres débiles, o sea, de hombres que inseguros, dentro de que en esta vida todos somos un poco inseguros y nunca está muy claro, pues no siempre está claro qué es lo que hay que hacer, pero quiero decir, o en ese sentido, pues con capacidad de decisión o con capacidad, de resolver una serie de problemas. Otros problemas los resuelven mucho mejor las mujeres, ¿no? O sea, entonces, hacer esa distinción. Quien tiene como su parte. Claro, cada quien tiene su parte, eso es bonito, es lo que funciona, y es lo que creo que hace felices a hombres y a mujeres. O sea, porque a los hombres nos gustan las mujeres, nos gusta que las mujeres sean mujeres, y a las mujeres al revés. Entonces, si creamos ahí esas identidades equilibradas, entonces es cuando todo va a funcionar. Pero no que al final las mujeres acaben transformándose en hombres y los hombres acaban transformándose en mujeres, ¿no? O sea, que lo dijo, creo que el Papa Francisco, dijo que este feminismo se está volviendo está transformando como con pantalones, o dijo una frase de este estilo, o sea, como diciendo al final, pues este feminismo ¿a dónde va? A la copia de las identidades masculinas por parte de las mujeres. Y curiosamente, o sea, al final que son actitudes, las últimas manifestaciones feministas en España han sido tremendas. O sea,
quiere decir que era todo de una agresividad tremenda. Entonces, al final es una paradoja como totalmente absurda. O sea, se critica la agresividad del hombre y luego al final las feministas radicales lo que están haciendo es ejercitar esa agresividad. O sea, porque al final es muy agresivo el comportamiento de las feministas radicales. Entonces empieza todo un poco como a tener como ser un sinsentido. Sí, claro. Leíamos también al inicio en su semblanza que ha tenido grandes estudios en torno al personalismo. ¿Qué relación hay entre el personalismo y la masculinidad? Bueno, el personalismo lo que tiene es que define que existen dos tipos de personas, la persona masculina y la persona femenina, que era un poco lo que ha salido antes, no de manera directa. O sea, cuando nos preguntamos qué es el hombre o qué es la mujer, el personalismo, diríamos, lo que hace es como hablar de la igualdad y la diferencia. O sea, somos personas de modo completamente, igualmente personas en todos los aspectos, y al mismo tiempo somos diferentes. Esta diferencia sería, esto lo han tratado sobre todo los autores personalistas más recientes, porque claro, hay temas que los autores personalistas clásicos no han tratado. Por ejemplo, el tema de la masculinidad está un poco, pero poco, porque en el fondo se está planteando ahora. Claro. O sea, entonces la diferencia vendría no por lo que los hombres tienen y las mujeres no tienen, o lo porque las mujeres tienen y los hombres no tienen, sino porque en el fondo tendemos como las mismas características, pero diferentes. O sea, porque antes quizás había una visión como que pues la afectividad es lo propio de la mujer, la racionalidad es lo propio del hombre. O sea, eso estaría como anticuado, o sea, aparte de que yo creo que no es correcto. Y entonces lo que tendríamos ahora sería que todas las características humanas las encontramos en el hombre y las encontramos en la mujer. Claro. Solamente que las encontramos de manera distinta. O sea, por ejemplo, si hablamos de fortaleza, o sea, ¿quién va a decir que las mujeres no son fuertes? O sea, las mujeres a veces pueden ser mucho más fuertes que los hombres. Sobre todo a largo plazo, pues la mujer se pone a aguantar y aguanta, ¿no? Y aguanta todo lo que le echen. Y nosotros quizás pues ya nos cansamos por el camino y como que ya la quinta embestida es como que ya vale, pues nada. Pero no, o sea, a la mujer le puedes 5, 10, 20 o las que hagan falta. Si va por ello, no hay problema. Y al contrario, pues decir, la ternura es algo femenino, pues quizás es más propio de las mujeres, pero también hay una ternura masculina. Sí, claro. O sea, la relación de un padre con sus hijos, la relación de un hombre con la mujer que quiere, o sea, ahí hay toda una serie de la relación de un hombre con sus padres. Lo que ocurre es que va a ser una ternura diferente, o sea, manifestada de modo masculino. Masculino, exacto. Entonces, yo creo que ahí hay una riqueza que no podemos ignorar y que también hay que luchar un poco por defenderla. Como decir, bueno, ahí hay una riqueza muy maravillosa, o sea, esta idea del hombre y mujer, y entonces hay que evitar que se disuelva, porque estas críticas al final van a la disolución de la masculinidad, que conlleva una disolución de la feminidad, y al final ¿con qué nos quedamos? Con las drag queens, ¿no? O sea, digo, pues yo creo que es mejor hombres y mujeres, ¿no? Claro. En mi opinión. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna otra? No sé cómo. Ahorita que estaba diciendo esta parte de la ternura masculina o la ternura femenina y demás. Bueno, alguna vez lo hemos comentado, el que a veces esta radicalización en contra de lo masculino está generando, bueno, al menos es mi percepción, que algunos chicos como que en cierta vergüenza de ser hombres sean así hasta como que suaves, hasta en la forma de hablar. De repente yo hay momentos en que digo, ¿por qué no hablan como hombres? O sea, hablan todos tiernos, suaves. ¿Qué dices? O sea, puedes hablar suave sin... Claro, porque claro, lo que está pasando es que, claro, si un chaval recibe siempre todas las informaciones que está recibiendo es
si eres hombre, eres agresivo, competitivo, poco social, vas a la tuya y tal, mientras que las mujeres son colaboradoras, amables, acogedoras. Claro, pues uno, claro, si te lo dice una vez dirás, pues te lo tomas a broma. Si es constante, claro, pues llega un momento en que dices, claro, pues es que lo bueno es ser mujer, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí yo creo que en ese sentido hay que valorarlo, o sea, valorar lo positivo masculino. Claro. Y luego, claro, tampoco, eso que vamos, yo estoy claramente a favor de las mujeres, pero tampoco idealizar el reino femenino, porque dices, los hombres son competitivos y las mujeres no. Bueno, o sea, ¿en qué ámbito? ¿En qué ámbito? Claro, porque puede que nos interesen diferentes cosas, pero que las mujeres no compiten entre sí, eso quién se lo cree. O sea, no. Dependerá de... Otra cosa es por qué compites. Claro, exacto, pero puedes decir, los hombres podemos competir por ganar el partido de fútbol, pero las mujeres van a competir por otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, claro, ¿las mujeres son colaboradoras? Sí o no. O sea, si se llevan bien, pues supongo que colaboran mucho. Y si se llevan mal, pues quizás no colaboran tanto entre sí, sino que se hacen... O sea, en ese sentido, creo que es no exagerar la negatividad de lo masculino porque es falsa, claro. Y tampoco idealizar el mundo femenino, porque entonces, claro, parece que las mujeres lo hacen todo bien. Y como yo digo, yo estoy claramente a favor de las mujeres, pero son personas como todas, ¿no? Entonces compiten, luchan, se agreden las unas a las otras, claro, no físicamente como los hombres normalmente, pero normalmente, porque también hay casos de agresiones femeninas, ¿no? A golpes. Pero la agresión es de otro tipo, ¿no? O sea, claro. Entonces yo creo que eso, claro, porque si no al final se genera esa duda sobre la identidad Sí, que se sienten avergonzados. Bueno, ellos, incluso las feministas radican en sentirse avergonzadas de ser femeninas y entonces son rudas y agresivas. Claro, entonces se produce esa cuestión absurda de que entonces los hombres empiezan a convertirse de modo, como decía un libro, ¿verdad? Como en plan osito de peluche, y luego las mujeres feministas se convierten en súper agresivas que dicen, y tal, que me dan miedo, ¿no? O sea, entonces no... Claro, o sea, porque en el fondo lo que están haciendo es asumir los comportamientos que están criticando en los hombres, claro, para imponer sus propias ideas, ¿no? Que en este caso ya son incluso en contra de las mujeres, porque claro, ahí se convierte, o sea, en el fondo se va convirtiendo el feminismo en una especie de patriarcado femenino, o sea, porque es que decir a las otras mujeres tenéis que comportarnos como nosotros decimos, porque eso es lo correcto y no admitimos disentimiento. Claro. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que creemos que este tema da para mucho más, pero pues ya nos están haciendo ahí señas de que tenemos que terminar. Le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado el día de hoy con nosotros y pues bueno, esperamos verlo nuevamente de regreso por la universidad. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y despedimos el programa Familias Caminando y nos vemos la próxima semana.